Hay momentos en la vida en que el alma simplemente necesita detenerse. Momentos en que el peso del día, de la semana, de todo lo que has cargado sin decírselo a nadie, se vuelve demasiado grande para seguir caminando sin ayuda. Si hoy llegaste aquí con el corazón cansado, con preguntas que no tienen respuesta fácil, con miedos que no te atreves a nombrar en voz alta, quiero que sepas que no llegaste por casualidad. Hay algo más grande que tú y que yo que hizo que este momento ocurriera. Hay un Dios que te vio venir desde antes que abrieras este video, desde antes que sintieras la necesidad de buscar algo que calmara ese ruido interior que a veces no te deja dormir, que a veces te despierta de madrugada y te hace preguntar si todo va a estar bien. Y la respuesta, antes de que digamos cualquier otra cosa, es sí, todo va a estar bien. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice aquel que tiene el control de todo lo que existe, de todo lo que fue, de todo lo que será. Así que si puedes, cierra los ojos por un momento. Respira profundo. Deja que los hombros bajen. Deja que la mandíbula se suelte. Deja que el cuerpo recuerde que no tiene que estar en guardia ahora mismo. Porque este es un espacio seguro. Este es un espacio donde la palabra de Dios va a hablar directamente a lo que estás viviendo. Y si no sabes exactamente qué es lo que estás viviendo, si solo sabes que algo adentro necesita paz, eso es suficiente para estar aquí. Eso es suficiente para que Dios trabaje. Antes de continuar, me gustaría saber desde dónde nos acompañas hoy. Escríbelo en los comentarios. Tu ciudad, tu país, la hora que tienes ahí donde estás. Eso nos ayuda a saber que somos una comunidad real, una familia de fe que se reúne desde diferentes rincones del mundo para buscar juntos la presencia del Señor. No importa si son las 3 de la mañana y no puedes dormir, o si es mediodía y tomaste un descanso del trabajo para buscar a Dios. Aquí estás, y eso es lo que importa. Señor, antes de comenzar, te pedimos que abras los oídos espirituales de cada persona que hoy está aquí presente. Que lo que salga de este lugar no sean solo palabras humanas, sino tu palabra viva, activa, más cortante que espada de 2 filos, capaz de penetrar hasta lo más profundo del alma y del espíritu, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Habla tú, Señor. Que nuestra voz solo sea el canal, pero que tu espíritu sea el río. En el nombre de Jesús. Amén. Hace miles de años, un joven pastor sentado en los campos abiertos de Belén, rodeado de ovejas, con el cielo estrellado como único techo y la soledad como única compañía, tomó su arpa y comenzó a hablar con Dios. No era un rey todavía, no era famoso, no era poderoso. Era un muchacho que cuidaba ovejas, que conocía el olor de la tierra mojada, que sabía lo que era pasar noches enteras despierto para proteger a los animales que estaban a su cargo. Y en esa soledad, en esa aparente insignificancia, Dios estaba formando a uno de los hombres más grandes que jamás haya existido sobre la faz de la tierra. Ese joven se llamaba David, y lo que salió de su corazón en aquellos campos, lo que cantó con su arpa y con su alma, todavía nos alcanza hoy, todavía nos sana, todavía nos sostiene. Porque David conocía algo que nosotros a veces olvidamos. Él conocía lo que era ser oveja. Él había cuidado ovejas, las había guiado, las había rescatado cuando caían, las había llevado a beber agua en lugares tranquilos, las había defendido del oso y del león con sus propias manos. Y desde ese lugar de conocimiento profundo, desde ese lugar donde la experiencia del pastor se fundía con la fe del creyente, David escribió estas palabras que han atravesado siglos, culturas, idiomas y generaciones. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 5 palabras que lo cambian todo. El Señor es mi pastor. No era pastor, es. Tiempo presente. No fue en el pasado cuando todo estaba bien. No será en el futuro cuando las cosas mejoren. Es ahora. Ahora mismo, en este instante en que lees o escuchas estas palabras, el Señor es tu pastor. Y si el Señor es tu pastor, bueno, entonces lo que sigue a continuación no es un deseo, no es una esperanza vaga, no es una ilusión positiva. Es una declaración de verdad absoluta. Nada me faltará. Nada. Ni lo que necesitas para hoy, ni lo que necesitas para mañana.
ni lo que necesitas para el año que viene. Nada te faltará porque quien te cuida no es alguien que se queda sin recursos. Quien te cuida es el creador de todo lo que existe. Y quiero que te detengas aquí un momento. Quiero que dejes que esa verdad aterrice en el lugar donde más duele. Porque hay personas hoy que están escuchando esto con una deuda encima que no saben cómo pagar. Hay personas que están escuchando esto con un diagnóstico médico que les quitó el sueño. Hay personas que están escuchando esto con una relación rota, con un hijo perdido, con un trabajo que se fue, y con una puerta que se cerró en la cara y que todavía duele. Y a todas esas personas, a todos esos corazones, la palabra de Dios no les ofrece un sermón teórico. Les ofrece una verdad viva. El Señor es tu pastor, y nada te faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Eso es lo que dice el Salmo 23 en su segundo versículo. En lugares de delicados pastos. Imagina eso. Imagina un campo verde, suave, donde el pasto es tierno y la tierra está húmeda de rocío de mañana. Imagina un lugar donde no hay prisa, donde no hay ruido, donde el aire huele a naturaleza y a quietud. Ese es el lugar al que Dios quiere llevarte. No al desierto, no al ardor, no a la sequedad, a los pastos delicados, al lugar del descanso, al lugar de la restauración. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas de reposo, no aguas tormentosas, no aguas que te asustan, aguas donde el alma puede beber sin miedo, donde el corazón puede saciarse sin angustia, porque eso es lo que más necesitamos en esta época. Eso es lo que el alma grita sin palabras cuando no puede dormir, cuando el pecho se aprieta sin razón aparente, cuando la mente da vueltas y vueltas sin encontrar descanso. Necesitamos las aguas de reposo. Necesitamos que alguien nos lleve a ese lugar donde Dios mismo cuida de nosotros. Y la buena noticia, la noticia que vale más que cualquier titular del mundo, es que ese pastor existe, que ese guía es real, y que hoy está aquí, en este momento, dispuesto a llevarte a ese lugar de paz si tú se lo permites. Confortará mi alma. Ese es el versículo 3 del Salmo 23. Confortará mi alma. No solo mi cuerpo, no solo mis circunstancias, mi alma, lo más profundo de lo que soy. El lugar donde nadie más puede entrar. El lugar donde guardo lo que no me atrevo a decir. El lugar donde viven mis miedos más antiguos y mis esperanzas más secretas. Ese lugar, ese rincón más íntimo de mi ser, es el lugar donde Dios quiere trabajar. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por amor de su nombre, no porque nos lo merezcamos, no porque hayamos hecho todo bien, sino por amor de su nombre, porque Él es quien es, porque su carácter es fiel y su misericordia no tiene fin. Quiero que si en este momento sientes que esa paz todavía está lejos, si sientes que tu alma todavía está inquieta, hagas algo muy sencillo ahora mismo. Escribe la palabra amén en los comentarios, no porque sea un ritual, sino porque es una declaración. Amén significa así sea. Significa que dices sí, que le abres la puerta a Dios para que entre y haga lo que solo Él puede hacer. Escríbelo ahora. Amén. Y si tienes un pedido de oración, un nombre, una situación específica que quieres que elevemos ante el Señor, déjalo también en los comentarios. Esta comunidad ora, esta comunidad cree, y el Señor escucha. Hay una imagen en el Salmo 23 que me parece que es quizás la más poderosa de todas. Es el versículo 4, y dice así: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El valle de sombra de muerte. Qué imagen tan humana, qué imagen tan real. Porque hay momentos en la vida que se sienten exactamente así. Momentos donde parece que el sol se apagó y que solo queda sombra. Momentos donde la muerte ronda, ya sea la muerte literal de alguien amado, o la muerte de una ilusión, de un sueño, de una etapa que creíamos que iba a durar para siempre. David no niega el valle. No dice que el valle no existe. No dice que la sombra no es real. Lo que dice es algo completamente diferente y completamente revolucionario. Aunque ande en ese valle, no temeré mal alguno,
¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, porque la presencia de Dios no desaparece cuando el camino se pone oscuro. Al contrario, es en los valles más profundos donde la presencia de Dios se vuelve más tangible, más cercana, más real. Es cuando no te queda más nada que cuando descubres que Él es suficiente. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastor usaba la vara para defenderlas de los depredadores. Usaba el cayado para guiarlas, para sacarlas cuando caían en lugares difíciles, para mantenerlas en el camino correcto. Y hoy el Señor tiene esa misma vara y ese mismo cayado para ti, para defenderte de lo que quiere destruirte, para sacarte cuando caíste en un lugar del que no sabes cómo salir, para guiarte de regreso al camino cuando te has extraviado. Él tiene esa autoridad, Él tiene ese poder, y lo usa a favor tuyo, porque eres su oveja amada. Pensemos por un momento en lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto. 40 años caminando por una tierra árida, sin dirección humana que fuera suficiente, sin recursos propios que alcanzaran para sobrevivir. Y sin embargo, durante esos 40 años, ninguno murió de hambre. El maná caía del cielo cada mañana. El agua brotaba de la roca cuando Moisés golpeaba. La nube de la presencia de Dios los cubría de día para protegerlos del calor. La columna de fuego los iluminaba de noche para que no se perdieran en la oscuridad. Dios era su pastor en el desierto, y cada día, sin excepción, la provisión llegaba. No antes, no después, exactamente cuando se necesitaba. Eso me habla a mí hoy. Eso te habla a ti hoy. Porque quizás estás en tu propio desierto. Quizás el camino que estás recorriendo es árido y sin sombra. Quizás llevas tiempo preguntando dónde está la provisión, dónde está la salida, dónde está el alivio que tanto necesitas. Y la respuesta está en la historia de Israel. El pastor no abandonó a su pueblo en el desierto. Caminó con ellos, los guió, los sostuvo y al final los llevó a la tierra prometida. No por atajos, no sin dificultades, pero los llevó. Y lo mismo hará contigo, porque Él no cambia. El que fue fiel en el desierto, sigue siendo fiel hoy. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta imagen del Salmo 23 es simplemente magnífica. En presencia de mis angustiadores. No lejos de ellos, no cuando ya no estén, sino delante de ellos, en su propia presencia. Dios pone la mesa. Dios te honra. Dios te bendice. Dios te sirve. Y quienes esperaban verte caer, quienes apostaron por tu fracaso, quienes dijeron que no lo lograrías, tienen que ver con sus propios ojos cómo el Señor te favorece. Esa es la clase de Dios que servimos. No un Dios que espera que los problemas desaparezcan para ayudarnos. Un Dios que nos bendice en medio de la tormenta, que nos honra en medio de la batalla, que nos provee en medio de la escasez. Unges mi cabeza con aceite. El aceite en la Biblia es símbolo de unción, de consagración, de la presencia del Espíritu Santo. Dios no solo te alimenta, te unge, te separa para un propósito, te cubre con su presencia de una manera especial. Y mi copa está rebosando, rebosando, no llena, rebosando. Lo que Dios da no alcanza justo para lo necesario. Derrama, desborda, excede, porque su amor no conoce medida, y su gracia no tiene límite. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ese es el versículo 6. Y qué promesa tan absoluta. Todos los días. No los días buenos, todos. Los días de dolor y los días de alegría. Los días de abundancia y los días de escasez. Los días en que tienes fuerzas y los días en que no puedes más. Todos los días de tu vida, el bien y la misericordia de Dios te siguen. No van delante de ti y se pierden. No se quedan atrás cuando corres. Te siguen. Van detrás de ti como una guardia de honor que nunca se aparta. Y en la casa del Señor moraré por largos días. No de visita. Morando. Habitando. Quedándome. Ese es el destino final de quien confía en el pastor. La casa del Señor para siempre. Pero quiero seguir avanzando porque hay otro salmo que es inseparable de este mensaje, y es el Salmo 91.
Si el Salmo 23 nos habla del pastor que nos cuida, el Salmo 91 nos habla de la fortaleza donde nos refugiamos. Si el Salmo 23 es el pasto verde y las aguas tranquilas, el Salmo 91 es la roca sólida y el escudo que no cede. Juntos, estos dos salmos forman una cobertura completa del alma humana. Juntos nos dicen todo lo que necesitamos saber sobre cómo vivir bajo la protección de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el primer versículo del Salmo 91. Y lo primero que hay que notar es que empieza con una condición: el que habita, no el que visita, no el que pasa, no el que se acerca a Dios de vez en cuando las cosas se ponen difíciles y después se olvida de Él cuando todo está bien. El que habita, el que hace de la presencia de Dios su hogar permanente, el que vive ahí, el que duerme ahí, el que come ahí, el que respira ese aire constantemente. Ese es el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Y esa sombra es protección total, es cobertura completa. Porque el sol de los problemas, el calor de las dificultades, la quemadura de las circunstancias adversas, no puede penetrar esa sombra. Cuando estás bajo ella, estás protegido, no a medias, completamente. Y eso es lo que Dios ofrece a quien lo hace su morada permanente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este es el versículo 2 del Salmo 91, y es una declaración que sale del corazón que ha decidido confiar. Es una declaración de fe, es decirle a Dios de manera consciente, deliberada, intencional: tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, en ti confío, no en mis recursos, no en mi inteligencia, no en las circunstancias favorables, en ti, solo en ti. Y es aquí donde quiero traer a otro personaje bíblico que conoció de cerca lo que significa confiar en Dios en medio del peligro más absoluto: Daniel. Un hombre que vivió en tierra extraña, rodeado de una cultura que no compartía su fe, sometido a presiones políticas que lo ponían en peligro de muerte. Y sin embargo, Daniel oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, no a escondidas, no con miedo, con las ventanas abiertas, porque Daniel había tomado la misma decisión que describe el Salmo 91. El Señor era su esperanza y su castillo, y cuando sus enemigos lo lanzaron al foso de los leones, cuando la roca tapó la entrada y la oscuridad fue total, Daniel no estaba solo en ese foso. El Dios que cierra la boca de los leones, el Dios que envía ángeles a los valles más profundos, estaba ahí con él. Y la mañana llegó, y el rey corrió angustiado hacia el foso y llamó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar de los leones tu Dios? Y Daniel respondió desde las tinieblas: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. El que habita al abrigo del Altísimo. Eso era Daniel, el que confía en el Señor como su castillo y su esperanza. Y el Señor respondió. El Señor siempre responde cuando hay una fe genuina, cuando hay un corazón que no negocia su confianza, que no la abandona cuando el foso se pone oscuro. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esos versículos del Salmo 91 son una enumeración de todos los peligros conocidos por el ser humano. El terror que viene de noche, cuando estás solo y vulnerable. La saeta que viene de día, el peligro visible, el ataque frontal. La pestilencia que se mueve en las sombras, el mal que no ves venir, la mortandad que destruye en plena luz del día. En todo tipo de amenaza está cubierta por la protección de Dios. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Qué imagen tan tierna y tan poderosa al mismo tiempo. Las alas de Dios, no las alas de un ser frágil, las alas del Omnipotente, del Creador de los cielos y la tierra. Debajo de esas alas, nada puede alcanzarte sin pasar primero por Él, y si pasa por Él,
entonces no puede hacerte daño final. Puede llegar, puede tocar, puede doler, pero no puede destruirte. No puede quitarte lo que más importa. No puede separarte del amor de Dios. Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Señor, tú eres mi refugio. Solo esas 4 palabras. O escribe amén si estás recibiendo esta palabra en tu corazón. Porque hoy estamos declarando algo juntos. Estamos declarando la verdad de estos salmos sobre nuestras vidas. Y la palabra de Dios declarada no regresa vacía. Hace lo que Él quiere y prospera en aquello para lo cual Él la envió. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Versículo 7 del Salmo 91. En medio de todo lo que cae alrededor tuyo, en medio de todo lo que se desmorona a tu derecha y a tu izquierda, la promesa de Dios para quien habita bajo su abrigo es que a ti no llegará. No porque seas mejor que otros, no porque hayas ganado ese privilegio con méritos propios, sino porque has elegido hacer de Dios tu morada, tu refugio, tu castillo, porque cuando el mundo se tambalea, tú te aferras al que no puede ser movido, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Eso es el Salmo 91. Eso es el cuidado de Dios en términos concretos, específicos, cotidianos. Ángeles que guardan, manos que sostienen, pies que son protegidos en el camino. No es una promesa vaga, es una promesa operativa. Dios tiene agentes activos en tu vida, mensajeros celestiales que trabajan en el mundo invisible para que tu camino sea seguro. Y es aquí donde quiero incluir algo en lo que creo con todo mi corazón. Declaro con fe que Dios es mi refugio y mi pastor. Quiero que lo digas también, en voz alta si puedes, en tu corazón, si no puedes en voz alta. Porque esa declaración no es orgullo humano, es apropiarse de la promesa divina, es decirle al universo lo que has decidido creer. Es plantar una bandera en el terreno de tu fe y decir, aquí estoy, bajo su cobertura, bajo sus alas, bajo la sombra del Omnipotente. Declaro con fe que Dios es mi refugio y mi pastor. En medio de todo lo que estás enfrentando, esa declaración tiene peso, tiene autoridad, porque no sale de tus fuerzas, sale de la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder para hacer lo que promete. No vuelve vacía, no falla, no se debilita con el tiempo. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán jamás. Quiero que pensemos por un momento en Jesús, en el Jesús que caminó por los campos de Galilea, que conocía por nombre a cada persona que lo seguía, que se detenía cuando uno solo lo llamaba aunque hubiera multitudes alrededor. Jesús se describió a sí mismo en el Evangelio de Juan con palabras que son el eco vivo del Salmo 23. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, no el pastor asalariado que huye cuando ve venir al lobo. El buen pastor, el que se queda, el que pelea, el que interpone su propio cuerpo entre la oveja y el peligro. Y Jesús lo demostró, no en teoría, no en palabras solamente. Lo demostró en la cruz, lo demostró en el momento en que el pecado de toda la humanidad cayó sobre sus espaldas y Él no huyó, no se defendió, no buscó una salida, se quedó, dio su vida, porque ese es el buen pastor. Ese es el que promete en el Salmo 23 que te guiará por sendas de justicia y que estará contigo en el valle. El mismo que estuvo en ese valle de la muerte y salió victorioso al tercer día, es el que te acompaña en tu propio valle hoy. Y porque Él resucitó, porque la tumba no lo pudo retener, tú tienes la garantía de que ningún valle de tu vida tiene la última palabra. El buen pastor venció la muerte. Entonces todo lo que viene después de la muerte ha sido también vencido. Todo problema temporal, toda dificultad pasajera, toda oscuridad que parece interminable, tiene que rendirse ante el poder del pastor que venció la muerte. Quiero aprovechar este momento para hablar directamente contigo, si eres parte de esta comunidad de oración desde hace tiempo. Quiero que sepas cuánto significa tu presencia aquí. Cada día que te conectas,
cada amén que escribes, cada pedido de oración que dejas, cada persona que traes a este espacio, es un acto de fe que tiene valor eterno. No lo subestimes, no pienses que es pequeño. El sembrar en el reino de Dios nunca es pequeño. Y cada semilla tiene el potencial de convertirse en árbol. Cada acto de fe tiene el potencial de cambiar una eternidad. Y si eres nuevo aquí, si esta es la primera vez que te encuentras en este espacio, bienvenido de una manera especial. Bienvenido a una comunidad que cree en la palabra de Dios, que ora con fe real, que cree que los milagros todavía suceden, que cree que Dios todavía abre el mar rojo, que todavía cierra la boca de los leones, que todavía sana al enfermo y restaura al quebrantado. Si quieres ser parte de esta familia de fe de manera permanente, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos una nueva oración, una nueva palabra, un nuevo tiempo de adoración, puedas recibirlo de inmediato. Cada notificación es una invitación a detenerte en medio del día y buscar la presencia de Dios por unos minutos. Y esos minutos tienen el poder de cambiar el resto del día. También te cuento que si quieres apoyar este ministerio de una manera más cercana, más permanente, tenemos la posibilidad de hacerse miembro del canal. Los miembros son quienes hacen posible que este espacio de oración siga existiendo, que sigamos produciendo contenido de calidad, que podamos llegar a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Hacerse miembro no es solo un apoyo económico, es ser parte de un equipo que cree en la misión de llevar la paz de Dios a cada rincón del mundo. Si sientes ese llamado en tu corazón, hay un botón de unirse debajo de este video. Pídele al Señor que guíe tu decisión, y si Él te lo confirma, bienvenido con los brazos abiertos a la familia de miembros. Ahora sigamos con la oración, porque hay mucho más que el Señor quiere hablar a tu corazón hoy. Volvamos al Salmo 91 porque hay versículos que necesitamos recibir juntos. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. El lenguaje aquí es poderoso y simbólico. El león, el áspid, el dragón. Imágenes del enemigo, del mal, del poder de las tinieblas. Y la promesa de Dios no es que te escondas de ellos, no es que los evites, es que los pisarás, los hollarás, porque cuando caminas en la autoridad que Dios te da, cuando habitas bajo su abrigo y lo has puesto como tu habitación, el poder del enemigo queda subyugado bajo tus pies. No porque tú seas poderoso, sino porque el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esos son los versículos finales del Salmo 91. Y son los versículos donde Dios mismo habla. En los primeros versículos se habla sobre Dios. En los últimos, Dios toma la palabra y habla en primera persona. Y lo que dice es la promesa más completa que puedas recibir hoy. Por cuanto en mí ha puesto su amor. La condición no es ser perfecto, no es haber hecho todo bien, no es tener una teología impecable. La condición es haber puesto tu amor en Él, haber decidido que lo amarás, que lo buscarás, que lo pondrás primero. Y a quien hace eso, si Dios le responde con una cadena de promesas que no tiene grietas, lo libraré, lo pondré en alto, le responderé, estaré con Él en la angustia, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. 7 promesas en 2 versículos. 7. El número de la plenitud en la Biblia. No es coincidencia. Es la plenitud de la protección de Dios sobre quien lo ama y pone su confianza en Él. Y a quien Dios le dice que estará con Él en la angustia, eso significa que la angustia puede llegar. Dios no prometió una vida sin angustia. Lo que prometió fue su presencia en medio de ella. Y eso es infinitamente más valioso que la ausencia de problemas, porque la ausencia de problemas no te hace fuerte. La presencia de Dios en medio de los problemas te hace irrompible. ¿Cuántas veces en la Biblia vemos esto? José en la cisterna, José en la cárcel, y en ambos lugares
La Biblia dice que el Señor estaba con José y que todo lo que él hacía prosperaba. Dios estaba con José en la cisterna. Dios estaba con José en la cárcel. Y al final, Dios lo puso sobre todo Egipto, porque la angustia fue real. El abandono de sus hermanos fue real. Las falsas acusaciones fueron reales. Pero la presencia de Dios también fue real. Y la presencia de Dios fue más grande que todo lo demás junto. Hoy estás siendo un instrumento en manos de Dios. Hoy, al escuchar esta palabra, al dejar que estos salmos penetren en tu interior, estás siendo transformado. Y esa transformación no se queda contigo solo, se va contigo a donde vayas. Se derrama sobre las personas que amas. Se expande como ondas en un lago. Así es el reino de Dios. Así es como funciona la bendición. Se multiplica. Si en este momento tienes a alguien en tu corazón que necesita escuchar esto, que necesita esta paz, que necesita saber que el Señor es su pastor, comparte este video con esa persona ahora mismo. No esperes el momento perfecto. No esperes saber si le va a gustar. Solo envíalo. Porque quizás Dios te está usando hoy para hacer llegar su palabra a alguien que está en un valle muy oscuro y que necesita desesperadamente saber que hay un pastor que lo busca. Y si este video te está hablando al corazón, si sientes que el Señor está trabajando en ti a través de estas palabras, dale like. No te pido que lo hagas como un acto mecánico, te pido que lo hagas como un acto de fe, porque cada like que este video recibe le dice al algoritmo que hay más personas que necesitan escuchar esto. Y nosotros creemos que el algoritmo también puede ser usado por Dios para llevar la palabra a quien la necesita. Cada like es una puerta que se abre para que alguien más encuentre esta oración en el momento justo. Y si ese alguien la encuentra y le cambia el día, o la semana, o la vida, entonces tu like tuvo valor eterno. Eso es evangelización en el siglo XXI. Señor, en este momento elevamos a ti a cada persona que está escuchando estas palabras, cada nombre que está escrito en los comentarios, cada pedido de oración que ha sido depositado con fe, cada corazón que llegó cargado y que ahora está recibiendo tu paz. Te pedimos que actúes, Señor, que no sea esta solo una experiencia emocional, sino una transformación real. Que cuando esta persona apague el video y regrese a su vida cotidiana, lleve algo diferente. Lleve tu presencia. Lleve tu paz. Lleve la certeza de que el Señor es su pastor y que nada le faltará. Quiero volver a la figura de David porque creo que hay algo más que necesitamos recibir de su vida. Cuando David era joven y cuidaba las ovejas de su padre, tuvo que enfrentarse al oso y al león. La Biblia lo dice con sencillez en el primer libro de Samuel, cuando David le dice al rey Saúl que lo deje pelear contra Goliat. Le dice: «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Tu siervo mató tanto al león como al oso. No pidió permiso, no esperó apoyo. Confió en el Señor y actuó. Y luego dijo algo que es la clave de todo. El Señor, de que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo». La lógica de David era la lógica de la fe. Si Dios lo guardó antes, Dios lo guardará ahora. Si el Señor estuvo con él en el pasado, el Señor estará con él en el presente. Y esa lógica no es ingenuidad, es fe madura. Es la fe que recuerda la fidelidad de Dios en el pasado para sostenerse en el presente. ¿Cuántas veces Dios te ha librado ya? ¿Cuántas veces una situación que parecía imposible encontró salida? ¿Cuántas veces una puerta que parecía cerrada para siempre se abrió en el momento menos esperado? ¿Cuántas veces la provisión llegó cuando ya no había nada? Recuerda esas veces. Cuéntalas. Escríbelas si puedes, porque son la base sobre la que tu fe puede sostenerse hoy cuando el gigante parece demasiado grande. El Dios que te libró de los leones de antes, te librará también del que estás enfrentando hoy, porque Él no ha cambiado. Eso es algo que la Biblia repite una y otra vez para que no lo olvidemos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios del Salmo 23
es el mismo Dios de hoy. El Dios del Salmo 91 es el mismo Dios que te escucha en este momento. El pastor que llevó a David por sendas de justicia es el mismo pastor que te está guiando ahora mismo, aunque el camino no lo veas claro todavía. Y me gusta mucho pensar en lo que significa que el Señor sea un pastor, no un gerente, no un administrador, no un juez que solo evalúa y decide desde lejos. Un pastor, alguien que conoce a sus ovejas por nombre. Jesús lo dijo: el buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen su voz. Él te conoce por nombre y sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza, sabe cuántos días has dormido mal, sabe exactamente qué es lo que te preocupa, qué es lo que te duele, qué es lo que necesitas aunque todavía no hayas podido ponerlo en palabras. Él lo sabe y está actuando a tu favor. Hay algo hermoso que sucede cuando una oveja reconoce la voz de su pastor. En el Oriente Antiguo, los pastores no conducían a sus rebaños desde atrás empujándolos. Los guiaban desde adelante llamándolos, y las ovejas seguían porque reconocían la voz. No la voz de un extraño, la voz del que las había cuidado desde pequeñas, el que les había dado de comer, el que había estado con ellas en el frío y en el calor, el que nunca las había traicionado. Esa voz generaba confianza automática. Esa voz generaba obediencia sin necesidad de fuerza. Hoy Dios te está llamando. No con voz de trueno que asusta, con la voz del pastor que amas, con la voz que reconoces en lo profundo de tu alma. La voz que dice: estoy aquí, no tengas miedo, sígueme, yo sé a dónde vamos, yo sé dónde están los pastos delicados, yo sé dónde están las aguas de reposo, confía en mí y camina. Seguir a ese pastor no significa que el camino será siempre fácil, no significa que nunca habrá valles, lo que significa es que nunca estarás solo en el camino. Lo que significa es que alguien que sabe exactamente a dónde va está delante de ti y que si lo sigues, llegarás. No por tus propias fuerzas, no por tu propia sabiduría, por la sabiduría y el poder del que te guía. Queremos detenernos un momento para dar gracias. Gracias a cada persona que es parte de esta familia de fe. Gracias a quienes oran con nosotros cada día, a quienes dejan sus pedidos en los comentarios, a quienes comparten estos videos con sus seres queridos, a quienes apoyan este espacio con su tiempo y su amor. Dios ve cada acto de generosidad. Dios recuerda cada fidelidad. Y su promesa para quien le sirve con corazón íntegro es que el bien y la misericordia lo seguirán todos los días de su vida. Y una mención especial, y desde el corazón, para quienes son miembros de este canal. Su apoyo hace posible que este ministerio exista, que sigamos llegando con la palabra de Dios a personas que están en diferentes momentos de su vida espiritual. Ustedes son parte activa de este trabajo. Cada persona que escucha esta oración y encuentra paz, cada persona que llega aquí buscando a Dios y lo encuentra, cada vida que es tocada por la palabra que compartimos, también es fruto de su fidelidad. Que el Señor los recompense 100 veces más de lo que han sembrado aquí. Que su casa sea casa de bendición. Que sus hijos sean bendecidos. Que sus proyectos prosperen. Que la sombra del Omnipotente los cubra a ellos y a toda su familia. Si todavía no eres miembro y sientes en tu corazón que quieres dar ese paso, que quieres ser parte de este equipo de una manera más comprometida, busca el botón de unirse debajo del video. No es una obligación, es una invitación. Una invitación a ser parte de algo que creemos que tiene valor eterno. Y si en este momento no es el tiempo para ti, eso también está bien. Lo más importante es que sigas aquí, que sigas buscando a Dios, que sigas cultivando tu fe. El Señor ve el corazón, y lo que el corazón pone en él, siempre recibe recompensa. Hay algo que quiero que hagamos juntos ahora. Quiero que si tienes personas en tu familia que necesitan esta oración, que necesitan este encuentro con Dios, menciones sus nombres en los comentarios, solo los nombres, o escribe, oro por mi familia, o escribe, necesito un milagro. El Señor sabe el resto. Nuestra comunidad va a orar con ustedes. Y creemos que cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, Él está en medio de ellos. Y si hay miles reunidos en este espacio en nombre de Jesús, ¿cuánto más estará Él presente?
cuánto más poderosa será la intercesión, cuánto más real será la respuesta. Volvamos a la palabra. Volvamos al Salmo 91 porque hay una promesa que quiero que recibas antes de que terminemos de orar. Es el versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, el lugar donde vives, el lugar donde duermes, el lugar donde están las personas que amas. Esa promesa de protección cubre no solo tu vida individual, sino tu hogar, tu familia, tu espacio cotidiano. El Señor que cuida de ti cuida también de lo que te rodea. Y es que eso es algo que los salmos muestran de manera consistente. La protección de Dios no es egoísta. No te cubre a ti y deja a los tuyos desamparados. Te cubre a ti y a los que están bajo el techo de tu fe. Por eso David podía decir con paz: en la casa del Señor moraré por largos días. Porque cuando tu casa es la casa del Señor, cuando el Señor es el centro de tu hogar, la promesa de protección cubre cada rincón de ese hogar. Haz de tu casa una casa de oración. Haz que en tu hogar se bendiga la mesa antes de comer. Haz que en tu hogar se lea la Biblia, aunque sea un versículo al día. Tú haz que en tu hogar se ore juntos, aunque sea 5 minutos antes de dormir. Esos actos pequeños tienen peso enorme en el mundo espiritual. Esos actos pequeños son los que construyen hogares donde el Señor habita. Y donde el Señor habita, el enemigo no tiene terreno. El Señor es mi pastor. Déjame preguntarte, ¿puedes decir eso hoy? ¿Puedes decirlo con convicción, con fe, con la certeza de que esa verdad es más real que cualquier problema que estés enfrentando? Si todavía hay algo que lo impide, si hay algo que está entre tú y esa confianza plena, tráelo hoy. Tráelo en oración. Díselo al Señor exactamente como está. No lo adornes. No busques las palabras perfectas. Él ya lo sabe. Pero hay algo que ocurre cuando lo ponemos en palabras delante de Dios. Hay algo que se libera cuando lo nombramos. Y hay algo que se transforma cuando lo entregamos. Así que haz eso ahora. En silencio si quieres, o en voz alta si puedes. Dile al Señor lo que llevas cargando. Dile lo que te quita el sueño. Dile lo que necesitas. Y luego, después de haberlo dicho todo, deja que el Salmo 23 sea tu respuesta. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y me guiará por sendas de justicia. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No, y en la casa del Señor moraré por largos días. Que esas palabras sean tuyas. Que esa declaración sea tuya. Que ese salmo no sea solo un poema antiguo, sino una carta de amor personal de Dios para ti, en este día, en esta hora, en este momento exacto. Quiero cerrar este tiempo de oración con algo muy especial. Quiero proclamar sobre ti la promesa del Salmo 91, versículos 15 y 16, de una manera personal, directa, como si el Señor mismo te lo estuviera diciendo ahora. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso es para ti. Ese es el Dios que te cuida. Ese es el pastor que te guía. Ese es el refugio donde habitas cuando eliges hacer de él tu morada permanente. Y ahora, en el nombre del Señor Jesús, oremos juntos para cerrar este tiempo. Padre Celestial, Dios de toda misericordia y de toda paz, nos acercamos a ti en este momento con los corazones abiertos y las manos extendidas. Tú que conoces cada nombre, cada historia, cada lágrima que se ha derramado en la soledad de la madrugada, tú que has contado cada cabello y cada suspiro, escucha nuestra oración hoy. Recibe la fe, aunque pequeña, de cada corazón que está aquí presente. Recibe el amor, aunque imperfecto, de cada persona que buscó tu presencia en medio de su día. Señor, proclamamos sobre cada hogar representado en este espacio las palabras del Salmo 91. No sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada. A sus ángeles mandas acerca de ellos para que los guarden en todos sus caminos. En las manos los llevan para que sus pies no tropiecen en piedra. Señor, que eso sea real. Que eso sea concreto. Que eso se experimente en la vida cotidiana de cada persona que hoy puso su confianza en ti. Proclamamos sobre cada situación difícil que el bien y la misericordia de Dios la seguirán. Proclamamos sobre cada enfermedad que el pastor que sana está activo. Proclamamos sobre cada deuda que el Dios que proveyó para Israel en el desierto sigue proveyendo hoy. Proclamamos sobre cada relación rota que el Dios que restaura y reconcilia tiene el poder de sanar lo que parece imposible de sanar. Proclamamos sobre cada corazón angustiado que junto a aguas de reposo el Señor lo pastoreará, que confortará su alma, que lo hará descansar en lugares de delicados pastos. Protege, Señor, los caminos de quienes escuchan esta oración. Que cuando salgan de este espacio y regresen a su vida cotidiana, lleven tu presencia con ellos. Que en el trabajo, en la casa, en la calle, en la cama donde intentarán dormir esta noche, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Que el que habita al abrigo del Altísimo realmente more bajo la sombra del Omnipotente hoy. Que no sea una metáfora lejana, sino una realidad vivida. Que cada persona que dijo sí a tu pastoreo hoy lo experimente. Que cada persona que declaró con fe que tú eres su refugio y su pastor lo sienta en su corazón, lo vea en sus circunstancias, lo celebre en los días que vienen. Gracias, Señor. Gracias por ser el pastor que no abandona. Gracias por ser el refugio que no cede. Gracias por ser el que unge la cabeza y hace rebosar la copa. Gracias por el valle de sombra que no es el final, sino solo una parte del camino que termina en la casa del Señor para siempre. Ma gracias por los ángeles que guardan. Gracias por las alas que cubren. Gracias por la vara y el cayado que guían y protegen. Gracias por el bien y la misericordia que nos siguen todos los días de la vida. Que cada persona que escuchó hoy salga diferente. Que cada corazón que llegó cargado salga más ligero. Que cada mente que llegó llena de preguntas salga con al menos una certeza. El Señor es su pastor. Y eso es suficiente. Eso es todo lo que se necesita saber. Eso cambia todo lo demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, bendecimos a cada persona que compartió este tiempo con nosotros. Que la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento los cubra hoy y siempre.
que el bien y la misericordia los sigan, que en la casa del Señor moren por largos días, o que bajo la sombra del Omnipotente encuentren el descanso que su alma necesita, que el pastor que los conoce por nombre los guíe con su vara y su cayado a través de cada valle hasta llegar a los pastos delicados donde el alma descansa, donde el corazón respira, donde el espíritu florece en la presencia eterna del Dios que siempre fue, siempre es y siempre será. Amén, amén, amén.